Reiniciamos la transmisión de nuestro programa Visión Global Más Plus, segmento número 4, programa 179. Recordamos la etiqueta de la semana Yo Postulo a Nicolás. Recordamos el número para que entren en contacto con nosotros, 412-065-51-749. Bueno, este segmento número 4 nosotros lo dedicamos a noticias e informaciones internacionales. El tema de introducción es sobre Petro. Yo solicito que coloquen de inmediato el video y vamos al comentario al respecto. Firmó esta resolución y se produjeron los hechos que ya sabemos: militares, policías, que por una estrella, que por una medalla, que por una bonificación, que por un fin de semana de descanso, que por un pollo frito, mataban a la juventud de Colombia, a sus propios congéneres de la misma generación. Pero es que el problema que se buscaba no era cambiar honores militares, regalos militares por muertos. Ese era el medio. El objetivo real era cambiar votos por muertos. Entonces ahí es donde está el pueblo civil. ¿Cómo es que se pueda votar por matar? ¿Cómo es que se puede aplaudir la muerte sistemática en Colombia? ¿Cómo es que se puede hacer presidente al que más mate, al que más violencia prometa, al que más barbarie establezca? En el asesinato de estos jóvenes no solo está el mecanismo bárbaro de cambiar ascensos por muertos. Ese tema lo discutirán también las fuerzas militares en su interior, pero hay uno peor: el de cambiar votos por muertos, porque se aspiraba a una nueva elección. Y entre más muertos hubiera, entre más gente joven uniformada con botas de caucho se mostrara en las pantallas de televisión, en donde los periodistas no preguntaban el por qué, sino sacaban la foto, se tenían más votos, se aplaudía más duro en Colombia, se elegía al que más mataba. Y por eso esta fila de botas se fue volviendo interminable, y por eso esa fila de jovencitos se fue volviendo interminable, y por eso es interminable la fila de las madres, y por eso es interminable el dolor, y por eso es interminable incluso la rabia que se siente. Ocultaron para que siguieran matando, para que la codicia pudiera ser, para que la concentración de la riqueza fuese mayor, para que más la tierra fértil quedara en pocas manos, para que más la riqueza que deja la cocaína sucia de sangre quedara en unos pocos bolsillos asesinos. Por eso, como presidente de la República de Colombia, que es un gobierno popular, y en el que espero que cambie la mentalidad de elegir al que más mata, sino al que más hace vivir o a la que más hace vivir. La política de la muerte por la política de la vida, del cuidado de la vida en Colombia, que es el país de la belleza. Por eso ese cambio de política, que ojalá sea posible en la mente y en el corazón de la ciudadanía. Yo me permito pedirles perdón. Ustedes son las madres de toda Colombia. Ustedes son la madre patria. La sangre de sus hijos, ojalá, riega el surco de la Colombia hermosa que seremos mañana, del ejército poderoso que seremos mañana, no para matar, sino para vivir, de la vida hermosa que seremos mañana, la Colombia potencia mundial de la vida. Bueno, dramático llamado, dramática reflexión, dramática meditación del presidente colombiano Gustavo Petro sobre el tema de los falsos positivos. Interesante recordar la historia colombiana desde la muerte del padre de la patria, Simón Bolívar, en 1830,
conlleva por supuesto la disolución de la Gran Colombia y entra Colombia en una serie de conflictos sociales que se acentúan allá en mayo de 1947 con el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán en lo que conocemos como el Bogotazo, las aspiraciones del neoliberalismo, del liberalismo y de la cúpula dura del conservadurismo allá en Colombia llevó a este asesinato político y por supuesto a cerrar las posibilidades del reencuentro nacional en estos dos partidos que entonces gobernaban Colombia. Después vino la dictadura de Rojas Pinilla, después vino Marquetalia, 1955, con Manuel Marulanda Vélez, que concluyó en la formación del ejército o las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo, Marulanda Vélez con Jacobo Arena. Y en esa misma década de los 60 se crea o se funda a través de lo que se decidió allá en el Concilio Vaticano II, el acercamiento de lo que era el cristianismo y el humanismo con el socialismo o humanismo. En ese encuentro surgen las guerrillas del Ejército de Liberación Nacional, entre otros fundadores el padre sacerdote Camilo Torres. Ya en Marquetalia, allá en las montañas del Tolima, en Colombia, ya el Ejército o la Fuerza Revolucionaria FARC de Colombia, el ELN, el Ejército Popular de Colombia, después vino la coordinadora guerrillera por allá en la década de los 80 solicitando la paz de esa guerrilla con el Estado colombiano y no fue posible porque los intereses de los partidos tradicionales, el Partido Conservador y el Partido Liberal no lo consideraban. Vino después el M-19, fundador ahí, el Gustavo Petro, fundador del M-19, que fue una guerrilla del romanticismo estudiantil de las universidades de Bogotá, de Santander y también de otras provincias de Colombia. Hechos como la toma del Palacio de Justicia en 1985 llevaron pues al M-19 a ocupar los noticieros de aquella época. Pero más allá vinieron después otros gobiernos, los más recientes, el de Juan Manuel Santos, el de Uribe Vélez y el de Iván Duque. Pero es en el gobierno de Uribe Vélez. Uribe Vélez sabemos que fue presidente de Colombia en 2 oportunidades, quiso optar a una tercera reelección. Él tiene un tema con las guerrillas de izquierda porque lamentablemente su padre en un intento de secuestro fue asesinado allá en su finca en Medellín. En esa época el cartel de Medellín que comandaba Pablo Escobar Gaviria prestó inclusive unidades aéreas para rescatar. Lamentablemente el padre de Uribe murió y desde entonces él, siendo ahí presidente del Instituto Nacional de Aeronáutica, dio toda su colaboración. De ahí surgieron lo que conocemos después como las Autodefensas Unidas de Colombia, que era un grupo paramilitar. Era la política del Estado colombiano de entonces. ¿Para qué? Bueno, para acabar con las guerrillas de izquierda de la FARC, del ELN, del EPL, que todavía existían por esa época. Y tenemos los hermanos Castaño, Fidel Castaño y Carlos Castaño, quienes después fueron asesinados por esas mismas fuerzas. El Mono Mancuso, que creo que por ahí viene extraditado de los Estados Unidos. Lo importante es que los falsos positivos son aquellos combates que con premeditación, alevosía, las fuerzas militares colombianas unidas a informaciones del paramilitarismo inventan. Es decir, como ellos son ascendidos en muchos casos, como son premiados con bonos, como son premiados con nuevos cargos en sus estamentos militares, en los diferentes puestos de comando, entonces los falsos positivos creaban un enfrentamiento entre jóvenes que no tenían nada que ver, en verdad, con la guerrilla, que podían ser artistas, podían ser intelectuales, podían ser campesinos, los uniformaban, les colocaban unas botas de caucho, son esas botas que nosotros vemos ahí muchas veces en los videos que vemos del ELN, de la FARC. Por eso él dice, bueno, miles de botas de caucho, 6.412 cuentan aquí jóvenes asesinados en los falsos positivos. Los falsos positivos es que estos jóvenes eran apresados, secuestrados, eran asesinados
Ahí les colocaban armas, les colocaban fusiles, uniformados, y después salían con el premio del retrato, un enfrentamiento aquí, un enfrentamiento allá, falsos positivos porque no habían combates reales como tales, sino había secuestro de jóvenes, secuestro de campesinos, los asesinaban y de una u otra manera pues salían diciéndole a través de los medios colombianos, la revista Semana, la revista Cambio, los grandes diarios de Bogotá y de todo el país, se fueron acumulando una cantidad de muertos por los cuales el presidente Gustavo Petro hoy día le pide perdón al pueblo de Colombia. Dramática situación allá en Colombia, donde sabemos que hay o existen 7 bases militares de los Estados Unidos de Norteamérica que fueron allá a combatir el narcotráfico, el sembradío, el tráfico, porque todos sabemos que los Estados Unidos de Norteamérica es el mayor consumidor de drogas del mundo, y Colombia es uno de los mayores exportadores de esa droga a través de las fronteras de Ecuador, a través del Océano Pacífico, a través de Brasil. Utilizaba a veces a Venezuela, mientras los 2.200 kilómetros lineales de frontera que tenemos nosotros con nuestra hermana República de Venezuela estaba ahí, o habían asentamientos ahí de guerrillas de derecha o izquierda, de paramilitarismo, de narcotráfico, de laboratorios. Nosotros sufríamos aquí, por supuesto, la migración de los desplazados, de los refugiados, y también los asentamientos de esos negocios, de esos inventarios de cocaína que en algunos casos pasaban por aquí, por Venezuela, al Mar Caribe, a Europa, a los Estados Unidos de Norteamérica, pero que dignamente y valientemente nuestro gobierno, y sobre todo a partir de Hugo Rafael Chávez Frías, nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, nuestros componentes policiales, nuestros componentes de inteligencia y contrainteligencia, han contrarrestado por ahora y para siempre todo lo que ese flagelo hacía aquí por todo nuestro territorio, por aire, por tierra y por mar. No pueden volver esos falsos positivos inventados por esos gobiernos de Uribe Vélez, de Juan Manuel Santos y de Iván Duque. Ahora Gustavo Petro, bueno, bien, es guerrillero, miembro del M-19, quien participó en varios combates, en varias batallas, sobre todo en la toma del Palacio de Justicia, le pide perdón a Colombia, a las madres de Colombia, por estos por ahora contabilizados 6.400 jóvenes campesinos muertos en esos falsos positivos que se inventó el ejército, la Fuerza Militar Colombiana con los gobiernos de turno. Aquí tenemos otra información. El periodista, historiador y analista José Miguel Villarroya analiza el conflicto actual entre Rusia y Ucrania. Vamos a pedir un video de José Miguel Villarroya y venimos con los comentarios. Esto no es una guerra entre Rusia y Ucrania. Es una guerra entre Rusia y Estados Unidos. No nos engañemos. Donde Ucrania es un peón. Y si mañana a los Estados Unidos le interesa que se acabe la guerra, pues se partirá Ucrania en 30 pedazos si hace falta, si le interesa a Estados Unidos. Y se acabará el derecho de los pueblos y la libertad y el no sé quién y el no sé cuánto. Pero aquí no se acaba porque lo que le interesa a Estados Unidos es una Rusia debilitada, porque la guerra de Estados Unidos no es contra Rusia, es contra China. Y como sabe que si entra en guerra algún día con China, puede tener China la ayuda de Rusia, interesa una Rusia debilitada que no pueda ayudar a China. Y entonces la idea que hay es, si se disolvió la Unión Soviética y se dividió en 20.000 trozos, es disolver la Federación Rusa en 20.000 trozos. Bueno, aquí tenemos el tema de la guerra Ucrania-Rusia. Esa guerra fue fabricada por los Estados Unidos de Norteamérica, potencia económica, por el saqueo que le ha hecho a nuestros países latinoamericanos caribeños, a África y al resto de los continentes del mundo, aliado ahí a la Unión Europea, aliado a la Organización del Tratado del Atlántico Norte, la OTAN. La OTAN no debería ya de existir. La OTAN fue creada al término de la Segunda Guerra Mundial. Por un lado, los países socialistas aliados a lo que era la URSS, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, se anotaron en el Pacto de Varsovia, y los países aliados a los Estados Unidos de Norteamérica se aliaron a lo que era la OTAN. Una vez que en 1989 cae el muro de Berlín a través de la perestroika y el glasnost de Mikhail Gorbachev, ya estas instituciones como tales para garantizar el equilibrio y la paz mundial y la cooperación entre esas naciones no debería de existir. Bueno, los Estados Unidos viene por derrocar al presidente de allá de Ucrania en el año 2014, viene Zelensky,
que es originario del el pueblo israelí, y se inicia una guerra que ya va para 3 años, una guerra innecesaria con el único objetivo de avanzar en territorio de Rusia. Pero bueno, ahí está Putin, está Rusia, una potencia económica también, igual que los Estados Unidos, igual que la Unión Europea, pero que no anda invadiendo países, ni anda generando ni creando guerras, sino más bien, mientras esta guerra con Ucrania creada por los Estados Unidos de Norteamérica, bueno, allí están los rusos embargados, todas sus cuentas en el exterior, en dólares, en euros, colocaron ahí su patrón de su moneda, su divisa, el rublo, y también garantizan ahí el oro. ¿Para qué? Rusia es una potencia exportadora de petróleo, de gas y de granos. Si la Unión Europea no le compra, bueno, ahí le están exportando a los chinos, ellos están ayudando a África, y siguen subsistiendo porque Rusia es una potencia económica. Pensaron que iban a ganar una guerra en 1 año, 2 años. Bueno, la verdadera guerra está planteada es para, en verdad, no que gane Ucrania. A los Estados Unidos de Norteamérica no le interesa que gane Ucrania para nada. Le interesa es debilitar a Rusia, así como debilitaron, o cuando ya definitivamente cae el muro de Berlín y desaparece todo ese conglomerado de naciones que posterior a la Segunda Guerra Mundial se unieron en torno a Rusia. Entonces ahora quieren seguir dividiendo y debilitando a Rusia y sus aliados ahí mismo en la Unión Europea, porque el verdadero propósito de los Estados Unidos no es ni siquiera que gane Ucrania, o no es ni siquiera que Rusia venza o no venza, es debilitar a Rusia, porque el verdadero enemigo de los Estados Unidos de Norteamérica es China. China, país potencia económica, potencia en cuanto a la producción, mientras los Estados Unidos fabrican portaaviones, inventan guerra, los Estados Unidos están ahí con la franja y la ruta de la seda para pasar por los 5 continentes. Aquí van a reventar en la fachada atlántica y en las islas de Antigua y Barbuda. Eso hacen los chinos. Los chinos no andan buscando guerras ni metiéndose en guerras en ninguna parte del mundo. Tendrán sus problemas con algunos países, bueno, pero ahí resisten y resisten. Ahí está, por supuesto, ahora aliado con la Rusia, comprándole petróleo, comprándole gas, comprándole cereales, mientras los Estados Unidos de Norteamérica siguen ahí generando conflictos en todo el mundo. Ya sabemos que los Estados Unidos de Norteamérica, el sistema capitalista está en decadencia, que su divisa está en decadencia, y que bueno, Rusia seguirá resistiendo, igual que resistirá China, igual que resistirá Venezuela, igual que resistirá Nicaragua, que resistirá Cuba, y que resistirán todas aquellas naciones del mundo que creen en la libertad, en la independencia, en la soberanía y en la autodeterminación de los pueblos. Aquí tenemos ya otra noticia. Dice: el jefe del Buró Político de la Resistencia Palestina en la Franja de Gaza, Hamas, Ismael Haniyeh, expresó este lunes la voluntad del movimiento de seguir negociando un acuerdo de intercambio de rehenes a cambio de un alto al fuego con Israel. En este sentido, responsabilizó a Tel Aviv de no aspirar a un cese al fuego debido a que no quiere comprometerse con los principios básicos del acuerdo. No obstante, manifestó la voluntad de seguir el diálogo. Las fuerzas israelíes han asesinado a más de 31.000 personas en la Franja de Gaza desde el pasado mes de octubre en el marco del genocidio. Bueno, más de 77 años de la ocupación israelita ahí en las tierras heredadas de los filisteos, de los hermanos palestinos. De octubre acá, 31.100 muertos, más de 80.000 heridos, niños, jóvenes, adultos mayores. Bueno, ¿qué más vamos a esperar para que la Organización de las Naciones Unidas, que la Corte Penal Internacional inicie un juicio contra el presidente Netanyahu y todos los altos mandos militares que han provocado esa invasión y esa guerra? En verdad es el genocidio total del pueblo palestino. Es que no pueden existir los palestinos, es el holocausto que aplicó o que se dio allá en la Segunda Guerra Mundial entre 1939 y 1945 contra el pueblo judío, lo que quieren implantar ahí ahora Netanyahu y su equipo de gobierno, su gabinete de gobierno. Nosotros aquí venimos siempre reclamando la paz del mundo, el equilibrio, el entendimiento,
lo que debe ser en verdad la mancomunidad, el buen vivir entre las naciones hermanas del mundo, y donde hayan diferencias, que sea a través de la política, que sea a través del diálogo y no a través del uso de la Fuerza Armada, de los fusiles, de las balas, de los misiles, de los aviones, de los portaaviones, de los tanques, que se solucionen estos conflictos. Ahí tiene que ver mucho la Corte Penal Internacional por estos delitos de lesa humanidad, y tiene mucho que ver la Corte Internacional de Justicia también por estos hechos de un Estado contra otro Estado. Un Estado soberano, Israel, creado, generado ahí en 1947 por la Organización de las Naciones Unidas, con apoyo de casi los 198 países que integran la ONU. Lamentablemente Palestina también tiene la creación de su Estado-nación, pero no se le permite. Solo 136 naciones del mundo, miembros de la Organización de las Naciones Unidas, reconocen el Estado palestino. Ahí ya decidió la ONU y decide todo el mundo que, que se le dé el estatus de Estado a Palestina para que su pueblo, su nación, pueda emerger, y dejen ya el bloqueo de alimentos, dejen ya el bloqueo de combustible, dejen el bombardeo indiscriminado a hospitales, a universidades, a institutos, el patrimonio histórico de la humanidad heredada del pueblo de filisteo, ahí los palestinos sufriendo. Se quieren buscar negociaciones, pero es que los israelitas no quieren negociaciones, no quieren para nada. En verdad, lo que están buscando es el genocidio total de todo el pueblo palestino. Nosotros la semana pasada honramos, conmemoramos con 1 minuto de silencio. Bueno, no hagamos más silencio, entonces alguien tendrá que escucharnos, las grandes potencias del mundo, las grandes organizaciones del mundo. Lo ha expresado el presidente de Cuba, lo ha expresado el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro Moro, lo ha expresado el presidente Daniel Ortega de Nicaragua. Bueno, que se expresen también los otros países, las otras potencias del mundo, y cese ya la guerra, cese ya el bombardeo de Israel a Palestina, porque en verdad ninguna guerra es buena, todas las guerras son malas. Vamos a la diplomacia, vamos al diálogo, vamos a todo lo que esté relacionado con la paz y el equilibrio mundial, para que la especie humana que queda todavía, que la está matando la contaminación de las grandes industrias, de las grandes potencias del mundo, sigamos nosotros viviendo y resistiendo para las futuras generaciones. Y me refiero a la especie humana, al hombre, a la mujer, al niño, al joven. Bueno, vamos aquí ya a seguir aquí con la entrevista con los invitados. Contraalmirante Juan Manuel López Agudo, comandante de la estación principal de guardacosta, teniente navío Pedro Lucas Riverrí, y el vicealmirante Irwin Pucci Espín, director de medios navales de la región estratégica de defensa integral número 1 occidental, que hoy nos honran con su visita para entrevistarlos sobre todo lo que tiene que ver con esa oportunidad que tienen los jóvenes profesionales universitarios entre 18 y 25 años de acudir, inscribirse y ser seleccionados para esta carrera, la carrera de las armas. Nuestros hombres en armas, defensores de nuestra libertad, de nuestra soberanía, nuestra autodeterminación y sobre todo la integridad territorial que heredamos de nuestros padres libertadores. Bueno, almirante Pucci, almirante Manuel López, los micrófonos y la televisión es de ustedes. Bueno, nuevamente agradecerte, estimado amigo Alberto Sulbabarro, esta brillante oportunidad de poder acudir a tu programa con la intención de compartir con toda esa juventud de Venezuela que nos asiste en estos momentos a participar de esta grata experiencia de desarrollo profesional, sumándose a las filas de la Armada Bolivariana a través del curso especial de formación de oficiales de comando en nuestra gran alma mater, la Academia Militar de la Armada Bolivariana. Tú, joven venezolano, que nos escuchas, que estás con edades hasta los 28 años, soltero, soltera, sin hijos, sin antecedentes penales, con título profesional universitario, te invitamos a que te embarques en esta experiencia única de sumarte a las filas y convertirte en un próximo oficial de comando de nuestra gloriosa Armada Nacional Bolivariana. Y para ello entonces también ponemos a disposición de todos los interesados que quieran acudir en el estado Falcón a la base naval Juan Crisóstomo Falcón para que soliciten información ampliatoria de este interesante curso, así como también acá en la ciudad de Maracaibo pueden acudir en horario de oficina
en la sede del comando de la estación principal de guardacostas Teniente Navío Pedro Lucas Urribarrí, ubicado en la avenida El Milagro, en el sector La Ciega, justo al lado del Cuerpo de Bomberos Marinos. Allí se encuentra nuestra sede del Comando Operativo de Guardacostas Maracaibo, dispuestos a atenderlos y brindarles a ustedes toda la información que sea necesaria para complementar todos los requisitos que ustedes a bien y las inquietudes que tengan a plantearnos para ser facilitadores y llegar a buen término con la mejor decisión que puedan tener, que es embarcarse con nosotros en esta interesante experiencia profesional, Alberto. Muchísimas gracias. Sí, contraalmirante, para Maracaibo está bien, pero nosotros municipios, por lo menos nosotros en Almirante Padilla tenemos 2 estaciones de la Armada Bolivariana. Tenemos una en Isla de Toa y tenemos una allá en la península de San Carlos. Nosotros tenemos allá mucho profesional, allá hay mucho talento, mucha gente que pudiera estar interesada. ¿Tienen esa información en esas estaciones de Isla de Toa y San Carlos? Por supuesto, no solamente en San Carlos y Isla de Toa, también en otros municipios del estado Zulia, en Puerto Mara, en Punta de Palmas, en Ciudad Ojeda, en Bachaquero, acá en Maracaibo, en Capitán Chico. Allí tenemos nuestros puestos navales y profesional que manejan la información de primera mano para facilitar y orientar a todos aquellos jóvenes que se muestren interesados en este proceso para recibir información ampliatoria y puedan entonces direccionar esos esfuerzos en este tiempo, recordando que tenemos hasta el 23 de marzo del corriente para llevar a cabo de buena manera la inscripción en este proceso de formación profesional. La inscripción, la formación, la incorporación, hombres y mujeres profesionales. Hombres y mujeres. Sin distingo. Sin distingo. De hecho, tenemos brillantes mujeres, dignas representantes de la Armada Bolivariana, nuestra almirante en jefa Carmen Meléndez, nuestra almiranta Erika Virgües, nuestra almiranta Mariani Mata, dignas representantes de la mujer venezolana, de la representación femenina en nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, y que con mucha honra nos han representado y hoy en día ocupan cargos muy importantes a nivel nacional, contribuyendo de manera activa en el desarrollo integral de la nación. Tenemos muchos ejemplos y la mujer venezolana siempre dando la talla, respondiendo a la altura a los diferentes compromisos que se nos presentan. Excelente. Bueno, vicealmirante Pucci, me toca decirle usted es el director de medios navales de la región estratégica de defensa integral número 1 occidental. Dígame usted, pues, como director de medios, ¿qué significa para el occidente del país, para la geoestrategia política militar de seguridad nacional estar acantonado aquí en el Zulia, Maracaibo, ¿no? Es correcto. La sede de la región estratégica de defensa integral occidental tiene su sede acá en la ciudad de Maracaibo. Es parte del sistema defensivo territorial, en este caso la red occidental, que comprende la jurisdicción de los estados Zulia, Falcón y Lara. Tiene su sede principal acá, como lo acabo de mencionar, y comprende la SODI en cada uno de los 3 estados que la conforman. Esto es en función de garantizar la defensa, integridad territorial, orden interno en estos espacios jurisdiccionales. Para ello, en el ámbito naval, tiene una jurisdicción en un amplio territorio lacustre, que es el lago de Maracaibo, anexándole todo el eje fluvial y sus afluentes que alimentan el lago. Allí tenemos también la responsabilidad de mantener la soberanía y combatir los ilícitos en todos los espacios fluviales y ríos tan importantes como el Catatumbo y sus demás afluentes que vienen a constituir una red de comunicación acuática con salida hacia el Mar Caribe a través del Golfo de Venezuela. En el occidente del país, pues nosotros tenemos nada más en el estado Falcón la mayor cantidad de costa lineal del país. A eso le sumamos la línea fronteriza del estado Zulia en lo que respecta a la parte del lago,
Y como eje de comunicación en un estado ribereño como el venezolano, bueno, se dan una serie de necesidades en el ámbito de seguridad, de preservación del medio ambiente, evitando la contaminación de las aguas, la acción de los buques en este sentido, que son tendentes a la contaminación, el combate de los diferentes ilícitos. Para ello cuenta con el brazo operativo en este ámbito naval, no solamente los esfuerzos que están dirigidos por la Armada, sino que se le suman los demás componentes. En el caso de la Unidad de Vigilancia Costera de la Guardia Nacional Bolivariana, que viene también a complementar esa fuerza en conjunto con la Policía Nacional Bolivariana y la Policía del Estado, quienes también tienen unas divisiones respectivas de acción naval en el lago de Maracaibo, obviamente dirigida por todo esto por la Red Occidental a través del comando de la estación principal de guardacostas Pedro Lucas Urribarri y Maracaibo. Para ello contamos pues con diferentes medios, lanchas de interdicción marítima, el combate frontal contra ilícitos como el narcotráfico, el vandalismo, la delincuencia común, esa acción que se lleva también en las aguas del lago, están bajo la responsabilidad de un grupo de tarea que dirige la estación de guardacostas con sus medios, lanchas rápidas, buques patrulleros, buques de transporte, buques logísticos, que tanto en el lago como tal, como en los principales ríos afluentes, están presentes para el combate de todos los ilícitos y la salvaguarda de la vida de la gente de mar, de las personas que hacen del mar un instrumento y fuente de trabajo de igual manera a través de la pesca, la preservación de las especies marinas. Todo eso son responsabilidades que nosotros cubrimos en el ámbito acuático a través de la Armada Bolivariana. Excelente. Bueno, ahora mismo, desde el 24 de julio del año pasado, el presidente de la República anunció dos grandes obras para el Zulia. El Parque Ana María Campos, que ya se inauguró la primera etapa, excelente parque, y todo lo que tiene que ver con el saneamiento científico sustentable del lago de Maracaibo. Bueno, la cuenca del lago Maracaibo yo la he determinado como una corporación geoeconómica por todas las riquezas que tiene en cuanto a petróleo, gas y todas las especies acuáticas y todo lo que esa cuenca brinda para en tierra firme, todo lo que tiene que ver con la agricultura, sobre todo en el sur del lago. La Armada Bolivariana, conocemos sus actuaciones a través de la red y que ya entendemos que es una conformación de todo el componente militar de Falcón, Zulia y Lara. Bueno, no, lo que uno lo ve vestido de blanco y dice, yo iba a preguntar, ¿y Lara tiene salida al mar? No, el problema es que es la red y es la región como tal. Pero en el caso del lago de Maracaibo, bueno, miles de toneladas se han sacado ahí de chatarra, de tubería, de derrame petrolero. ¿Cuánta contaminación tiene el lago de Maracaibo? Pero vamos a despedir este segmento y en el próximo segmento iniciamos con el aporte que está haciendo la REDI y sobre todo con el aporte que está haciendo la Comandancia de Guardacosta en conjunto con el Comando de Vigilancia Costera de la Guardia Nacional en cuanto a garantizar de que no vuelva a haber chatarra, de que no haya contaminación, de que los ríos traigan agua limpia, de que no hayan derrames petroleros. Se ha activado la navegación lacustre en el lago, estamos viendo
desde el municipio de Almirante Padilla que están entrando buques gasíferos, buques de gasolina, buques que vienen a buscar petróleo. Hay licencia para la explotación petrolera de Chevron con PDVSA a través de Petroboscan en el lago de Maracaibo. Ya están por el orden de los 180.000 barriles diarios de explotación, después que casi estábamos en cero. Eso trae, por supuesto, la historia petrolera de Venezuela. Su actividad de explotación ha traído contaminación al lago desde 1914 con el reventón del Sumaque 1 y el reventón en 1914 el reventón en 1922 del Barroso 1 y el Barroso 2. Herencia de petróleo, renta petrolera, sí, muchas cosas en positivo, pero bueno, nos han dejado el lago totalmente contaminado. Me imagino yo y estoy seguro que tanto la REDI, la SODI y todo el componente de la Armada está al frente de que el lago lo salvamos y no podemos volver a permitir que nadie lo contamine, que ya la boyayización, es decir, desde la boya 0 hasta el sur del lago me dicen que ya están todas las boyas, es decir, el canal de navegación viene una embarcación ya para hacer el tema de la canalización y la Armada siempre ha tenido ahí un protagonismo porque son ustedes los garantes tanto del interior del lago como la salida así al Golfo. Pero rápidamente, ¿qué estamos ahí? ¿Está Guardacosta ahí pendiente de que el lago se descontamine y que no se vuelva a contaminar? Sí, efectivamente, Alberto, en ese plan maestro de rescate, recuperación y conservación del lago de Maracaibo para que sea sostenible, pasa, de acuerdo a lo que está establecido en ese proyecto macro, el sexto vértice, que relaciona lo que es el tema de seguridad y guardería ambiental. Y pasa por la necesidad de hacer presencia en el lago. Estamos hablando de una extensión de 13.820 kilómetros cuadrados. Hay que ver en la cara a la extensión en kilómetros cuadrados que reviste este majestuoso histórico lago de Maracaibo. Son 728 kilómetros de costa lacustre. Tenemos 22 municipios, de los cuales 19 son de Maracaibo, 2 son de Mérida y unos de Trujillo, que tienen municipios que colindan con el lago de Maracaibo y que tienen una actividad directa e indirectamente, porque muchas veces el lago de Maracaibo viene a ser el resultado de lo que sufre, producto de todo lo que se vierte también en los diferentes ríos. De manera de que para que ese esfuerzo se haga efectivo, la presencia debe ser de igual manera conjunta. Y allí el rol protagónico que tiene el Comando de Guardacostas Maracaibo, a través de la estación principal de Guardacostas, Teniente de Navío Pedro Lucas Urribarri, quien por disposición de la Zona Operativa de Defensa Integral SODI Zulia número 11, lleva la ejecución del comando del Grupo de Tarea Cangrejo, que involucra a los otros organismos de seguridad que tienen competencias en el lago de Maracaibo, como es el caso del Comando de Vigilancia Costera, la Policía Nacional Bolivariana Lacustre, la Policía Nacional Bolivariana del Estado Zulia, y todos de manera organizada, bajo una estructura de comando y control, a la guía de la estación principal de Guardacostas Maracaibo, nos distribuimos en los diferentes cuadrantes lacustres, que están distribuidos de acuerdo a un lineamiento impartido por el Ministerio de Interior y Justicia, y allí nos hacemos presente de manera continua con la finalidad de garantizar el control de tráfico marítimo, el control de tráfico pesquero, ver cuál es la actividad que se lleva a cabo por los pescadores en los diferentes cuadrantes, ver el tema de la seguridad ambiental, ver el tema de la contaminación. Y allí también nos sumamos nosotros en las diferentes jornadas, y tomo como por ejemplo las actividades que se llevan a cabo a nivel semanal en el municipio de Almirante Padilla, donde continuamente están llevando a cabo jornadas de recolección en el balneario de San Carlos, en Isla de Toa, en Zapara, en Maracas, porque de cierta forma es la entrada al lago de Maracaibo, y eso ha hecho uno de los proyectos banderas que han reconocido la gestión allí que llevas a cabo en estos momentos, de resaltar esa potencialidad, esas riquezas naturales que tiene esa entrada al lago de Maracaibo a través del municipio de Almirante Padilla. De manera que sí, es un trabajo conjunto, estamos distribuidos a lo largo y ancho del lago de Maracaibo para garantizar la salvaguarda naval, que no es nada más y nada menos que la protección de la vida humana en la mar,
la protección al ambiente marino y el combate, por supuesto, a los ilícitos en sus diferentes naturalezas. Para eso la estación de guardacosta Maracaibo está activa en el lago de Maracaibo día a día, haciendo el trabajo y la misión que se nos ha encomendado. Excelente respuesta a esa inquietud, pero tengo que decirle a usted, almirante, que tiene que agregar también a la coordinación de espacios acuáticos de la Dirección de Prevención, Seguridad Ciudadana y Orden Público, que tenemos ahí 8 embarcaciones a la orden del Comando de Vigilancia Costera y a la orden de Guardacosta, de la Guardia Nacional de la CPB, para en coordinación y articulación perfecta con ustedes, colaborarles para que ustedes hagan los procedimientos. Es correcto. Allá, y bueno, vale la ocasión. Para allá vamos, déjame terminar aquí para el próximo semestre, para allá vamos, seguro que vamos organizarnos aquí con el vicealmirante, que es de medios de la red, y contigo, que eres el comandante guardacosta, en el tema importante que nos viene, como es la Semana Santa Feliz 2024. Bueno, vamos a saludar y nos vamos con un video para el último segmento número 5, con 2 invitados de calibre, los hombres en armas que cuidan nuestras costas, nuestra soberanía, nuestra integridad territorial de la Armada Bolivariana. Saludos aquí Miralvis Rusa, saludos. Henry Inglinares, saludos. Luis del Sabio, saludos. Padilla Cruzpi, saludos. Edgar 47, saludos. CG Nava, saludos. Egil Amberti, saludos. Vanessa Sobalbarro, saludos. Ender Castillo, saludos. José Cabrera, saludos. Julio Rodríguez, saludos. Joan Zambrano, saludos. Aurita, saludos. Douglas Pirela, saludos. Joanda Fuemayor, saludos. Sol Martínez, saludos. Carlos Acevedo, saludos. Bueno, hermano, escribe bien, por favor, para poder leer. Bien, vamos de inmediato al cierre con un video: violencia paraliza Haití. Regresamos con el segmento número 5. La gente lucha por comprar agua y alimentos mientras las bandas antigubernamentales se enfrentan a la policía en las calles y minan la frágil economía de Haití. Mientras tanto, la Organización de las Naciones Unidas afirma que la mitad de los más de 11 millones de habitantes del país no tiene lo suficiente para comer y que 1,4 millones pasan hambre. Derilia Honoré es una madre de 6 hijos desplazada por segunda vez esta semana, cuando las bandas tomaron el control de su barrio. Los refugios están desbordados con más de 300,000 personas que han tenido que huir de sus hogares desde que comenzaron los ataques coordinados de las bandas el 29 de febrero. Mientras estos grupos arrasan Puerto Príncipe, liberando a más de 4,000 presos de las 2 mayores cárceles del país, atacando el principal aeropuerto e incendiando comisarías, son los residentes menos poderosos de Haití los más afectados.